Maybe not today, maybe not tomorrow, and maybe not the next month. But only one thing is true. I will be champion one day, I promise. I promise. Don't doubt me, I couldn't do it. The odds that I couldn't do it. Look at me now. Level it. Pound for pound. Headshot. Dead. That's it. Bienvenidos una vez más. Análisis UFC Londres. 13 peleas. Vamos rápido. No quiero mucha introducción. Primera pelea de la noche. Pelea bastante interesante. Un peleador que a mí me gusta mucho. Guran Kutateladze frente a Q Fernández. Bueno, Fernández sí es verdad que es un muy buen kickboxer, bastante técnico, tiene muy buen pateo, yo creo que puede ser bastante preciso, tiene muy buenas contras, pero Guran Kutateladze yo creo que está un nivel por encima, bastante completo, es un peleador que mete muy buena presión, mucha diferencia de competencia. Vamos a ver aquí el debut de Guran Kutateladze precisamente frente a nada más y nada menos Mateo Gamrot. Luego tiene una decisión dividida también ante Ismagulov, que era un top de la división muy difícil de vencer. Una victoria que yo creo que, bueno, una derrota, pero yo creo que es una de esas peleas en las que era ganador, pero bueno, al final pelea cerrada. Frente a Brenner, pelea bastante interesante, pelea en la que, sobre todo en esos dos primeros asaltos, lo pasó completamente por encima. Lo llegó a tener tocado, cerca de finalizarlo, no lo consiguió y yo creo que se vino un poco abajo debido a eso en el tercer asalto. Bajó un poco el ritmo y se tragó una mano. Bueno, conectó muy bien Brenner una contra, lo sintió y lo acabó finalizando. Pero como digo, estaba siendo completamente determinante, dominando en todos los aspectos a Brenner, y luego tenemos esta pelea, una buena pelea frente a Vucenic, un peleador también bastante interesante y una victoria. Sí es verdad que el inglés venía en corto aviso, pero Guran Kutateladze una vez más demostró que es muy completo en todas las áreas, se mostró muy dominante frente a su rival y una decisión bastante clara. El tema aquí con Guran Kutateladze, creo que va a ganar. Creo que va a ser una decisión, ¿vale? Creo que va a misear en esta pelea. Creo que sí que es bastante factible que misee. Fernández no tiene una buena defensa contra derribo y creo que ahí puede sacar bastante ventaja Kutateladze. Kutateladze, a pesar de que ya sabemos que tiene muy nivel, ha cambiado de gimnasio, está entrenando en el Climen Club, gimnasio de Ilia Topuria, y yo creo que eso va a ser un plus aquí. Yo creo que me parece muy difícil que Kutateladze, debido a todo esto, no gane esta pelea. Nada más. Guran Kutateladze, aparte, también tiene un muy buen clinch. Mete muy buenas rodillas, lo vimos frente a Brenner, muy buenos codos. Y creo que aquí, frente a Fernández, puede hacer prácticamente lo mismo. Siguiente pelea. Pelea interesante, revancha. Estos dos ya se han enfrentado, sí es verdad que en amateur, pero segundo enfrentamiento entre ellos. Guran frente a Nathan Fletcher. Pelea interesante, yo creo que puede ser un poco cerrada, pero hay factores aquí que me hacen a mí decantarme por Fletcher. Un Fletcher que tiene a favor el alcance, lo vemos aquí, creo que eso va a ser un factor determinante aquí. Dado que Fletcher tiene muy buen jab, tiene muy buenos golpes rectos, sobre todo para mantener la distancia, que teniendo en cuenta que Guran lo que busca él es siempre presionar, mete un ritmo constante, va hacia adelante, busca la lucha también, que ahora hablaremos de eso, pero Guran es un peleador que tiene muy mala defensa contra el striking, prácticamente se deja golpear a propósito con tal de él seguir hacia adelante y metiendo presión. Y yo creo que aquí el alcance, pues, dado estas circunstancias, va a favorecer a Fletcher. La pelea, seguramente algún tramo llega a tocar el suelo, por no decir la gran mayoría. Por lo menos, sinceramente veo a Fletcher buscando derribos, pero yo creo que Fletcher va a salir a mantener la distancia, Guran va a salir a presionar y Guran tarde o temprano va a buscar el clinch, va a intentar buscar derribos. El problema ahí es que Fletcher es un buen grappler, tiene muy buenas sumisiones, tiene muy buenos scrambles, que yo creo que eso le va a servir para
revertir las posiciones aquí frente a Lugran. Y dado lo dicho, dado esa diferencia en el striking, que Lugran se deja golpear, el alcance a favor de Fletcher, va a sacar bastante partido con ese jab. Y a ras de lona, aunque Lugran consiga los derribos, porque Fletcher sí es verdad que no tiene buena defensa contra derribo, lo vimos en su pelea frente a Offley, bueno, aquí no sale, porque fue en el TUF, pero lo vimos que lo dominaron ahí a ras de lona. Aún así, creo que tiene muy buenos reversos, puede revertir las posiciones frente a Lugran y mantener ese control. Lo dicho, las derrotas de Lugran frente a Lapillus, peleador que le sacaba alcance, creo que va a ser muy parecida esta pelea también. No ha conseguido derribos y lo determinante fue el golpeo de Lapillus, debido más que nada a la defensa contra golpeo mala que tiene Lugran. Y en su última pelea frente a Hadley, más de lo mismo. Así que lo dicho, aún así yo creo que puede ser una pelea cerrada, debido a la presión y el ritmo que va a poner y el volumen que va a poner constante Lugran, pero al final el daño va a quedar del lado de Fletcher. Así que me voy a quedar con Fletcher por la vía de la decisión. Siguiente pelea de la noche, pelea femenina. Bueno, aquí no me voy a tomar mucho tiempo, sinceramente. Creo que son dos peleadores que no tienen nivel para UFC. Por un lado tenemos a Tomar, que sí es verdad que viene de victoria, pero esta va a ser su segunda pelea en UFC. Pero lo vemos aquí, dividida, su victoria. En su debut, cierto, todo hay que decirlo, pero frente a Ryan Amanda, que no es una peleadora muy completa, bueno, no habla muy bien aunque sea dividida. Cierto es, ya lo vemos aquí, eso, la diferencia de alcance es brutal, sobre todo teniendo en cuenta el peso femenino. Tiene unos brazos muy cortos Tomar y creo que aquí sinceramente, a pesar del bajo nivel, creo que se le adapta bastante bien el estilo que tiene Tomar a Shauna Bannon. Una Bannon que yo creo que, gracias al alcance, va a mantener bien la distancia, va a presionar, se va a mantener en su propia distancia y no va a entrar en la de Tomar, porque Tomar es una peleadora que a ella lo que le gusta es contraatacar, mantener la distancia, pero debido a que el alcance, sinceramente, para conectar va a tener que acortar distancia y no creo que eso le convenga. Debido a que yo creo que sea una mano más fuerte físicamente, creo que puede amarrar, incluso derribar, amarrar la pelea en el clinch, ahí buscar alguna de rodilla, algún derribo. Tomás no tiene buena defensa contra derribo y creo que el ritmo constante de Shauna Bannon va a marcar la diferencia. Es una peleadora que mete mucho más volumen que Tomar. Como digo, Tomar es una peleadora que se deja presionar, no se ve bien a pesar de que ese es su estilo. No lo domina completamente, ¿vale? Porque no luce bien cuando la presionan. Y creo que aquí es lo que va a pasar. A todo esto, ¿puede ser una pelea cerrada? Sí, no digo que no. Pero la local, al fin y al cabo, triste decirlo, pero es la realidad. Shauna Bannon, y creo que eso puede marcar otro factor clave aquí hacia Shauna Bannon. Poco más decir, yo creo que, bueno, debido al nivel que hay aquí entre las dos, pues bueno, puede caer de cualquier lado, pero me voy a quedar con Shauna Bannon por el tema del alcance, la presión, que es la peleadora que creo que puede derribar aquí, y el volumen. Aparte de esto le sumamos, pues, como digo, la localía. Siguiente pelea. Vamos a ver. ¿Cuál es? Marci Tybura frente a Mick Parkin. Vale, pelea de pesos pesados. Aquí yo creo que por cierta parte puede ser una pelea cerrada, ¿vale? Pero underdog, Parkin es underdog. Creo que me voy con Parkin en esta. Todos sabemos, este 2025 no está siendo bueno para los invictos, pero yo creo que aquí las ventajas sinceramente están por el lado de Parkin, ¿vale? Es un peleador completo, sí es verdad que lo que destaca es que tiene un buen boxeo, suele ser si lo tenemos que marcar en algún sitio es striker, pero creo que me causa mejores sensaciones últimamente que Marcin Tybura. Un Tybura que, bueno, como vemos aquí, bastante irregular últimamente.
no hay que decir que el nivel de competencia está a su favor. Ha enfrentado mejores rivales que Mick Parkin, ¿vale? Pero Ivanov, cerca de los 40 años, y no nos pasa. Bueno, Tom Aspinall, nada que decir. Esta victoria que tiene frente a Taito Iwasa y su última victoria frente a Jonathan Diniz, hay que decir, dos strikers, sí es verdad, pero son dos strikers que tienen muy mala defensa contra derribo, son muy expuestos una vez que llegan al suelo, no tienen prácticamente defensa nula, y en cambio Parkin aquí no. Para empezar, creo que Parkin tiene mucha mejor defensa que tanto Tuivasa como Jonathan Diniz, y es un peleador que tiene buena lucha, también tiene muy buen juego de sumisiones, tiene bastante peligro ahí, te puede someter, y en cambio Tuivasa y Jonathan Diniz no. Por eso digo, creo que puede estar aquí mucho más en peligro Tibura que Mick Parkin. Sinceramente no veo a Tibura finalizando a Parkin, y al revés, creo que sí. No me parecería loco incluso que Parkin buscase aquí los derribos, pero yo creo que sí es inteligente, ha mostrado ser un peleador inteligente. Va a mantener la pelea de pie. Tibura a lo que está acostumbrado es intentar llevar la pelea al suelo, y creo que la defensa contra derribo que tiene Mick Parkin es bastante decente, y creo que puede evitar esos derribos que va a poner Tibura. De pie, evitando esos derribos, la pelea va a tenerse que dar de pie. De pie, bastante superior Mick Parkin. Entonces yo creo que a pesar de la experiencia está del lado de Tibura y el nivel de competencia, yo creo que en esta ocasión Parkin, teniendo en cuenta además las apuestas que están cerradas, yo creo que el valor está del lado de Parkin. Un Parkin que, un dato a tener en cuenta también, que se tiene que notar esa mejoría, dado que compañero de entrenamiento de Tom Aspinall. Así que yo creo que eso se tiene que notar el día de la pelea. Cada pelea mejora, lo hemos visto, y yo creo que incluso en esta vamos a notar mejorías. Así que poco que decir, 39 años por el lado de Tibura, 29 por el lado de Mick Parkin. Creo que en esta ocasión hay que quedarse con la juventud, ¿vale? Y bueno, al fin y al cabo, bueno, lo vemos aquí. Tibura fue sometido en su última derrota. Sí es verdad que no es Spivak, no es el mismo estilo de Mick Parkin, pero lo que te quiero decir es que Tibura al final es un peleador que lo puedes finalizar arriba y lo puedes finalizar abajo. Aún así, creo que me voy a quedar con la decisión de Mick Parkin. Porque Mick Parkin tiene en UFC decisión. Bueno, vamos aquí, Dana White Contender, sometió, decisión, y finalizó a Luka Birceski. Bueno, me quedo con Mick Parkin por la vía de la decisión. Seguimos. Vale. Creo que sí, me he saltado esta pelea. Bueno, vamos con ella. Andrei Pulaev frente a Chris Leroy Duncan. Bueno, qué decir. Pulaev. Sí es verdad que es un buen striker, un striker zurdo. Podemos decir que es técnico, le pesa la mano, tiene poder. Algo que puedo destacar de él es que tiene muy buen pateo a la zona media, al cuerpo. Pero es un peleador que sinceramente con el tema del cardio no me convence, me ha dejado muchas dudas, sobre todo en su última pelea. Creo que es un peleador peligroso, como digo, le pesa bastante la mano, ¿vale? 5 KOs, 2 sumisiones, la última decisión fue en Dana White Contender Series. Precisamente esa pelea, como digo, se le vio bastante cansado, y yo creo que es un peleador que va de más a menos. Frente al Leroy Duncan, creo que es claro favorito, con toda la razón. Sí es verdad que viene de derrota, pero al final es contra Gregory Rodríguez. Ya conocemos a Robocop, un peleador muy duro, un monstruo por así decirlo. Y que hayas llegado a una decisión frente a él que no te haya finalizado ya es bastante. Aún así, como digo, Duncan, peleador favorito con razón, es el peleador más completo de los dos. Es un peleador que puede misear, y creo que aquí acertaría bastante, ya que yo creo que Pulaev no tiene una defensa contra derribo bastante sólida, así que no creo que Duncan, si se propone derribar, tenga muchas complicaciones. Pero al final y al cabo, Duncan también
es más un striker que otra cosa. Es un peleador completo, pero a él le gusta mantener las peleas de pie. Un peleador también bastante técnico. Y creo que es superior, creo que sí, que es superior aquí al ruso. Lo que no me gustó en su pelea aquí frente a Petrosian, la perdió porque quiso, sinceramente, porque se dedicó a hacer nada. Solo golpes giratorios que quedaban todo en el aire, intentar buscar un highlight, impresionar un poco. Y fue lo que pecó un poco. Pero aún así yo creo que si hubiese peleado sin hacer esas tonterías, se hubiese llevado una victoria aquí frente a Petrosian sin lugar a dudas. Luego un KO frente a Tuililin, bueno, bastante claro, Ribeiro bastante superior también. Aquí, quitando esa creatividad que tiene, que a veces peca un poco de ello, si se mantiene serio, Duncan es bastante superior en todos los aspectos. También tiene bastante poder. Creo que factores determinantes a tener en cuenta aquí es la velocidad de manos. Leroy Duncan es mucho más rápido que Pulev, pero bastante más. Y luego tiene algo que me gusta a mí mucho de Duncan, es el clinch. Tiene un clinch bastante peligroso, suelta rodillas muy afiladas, tiene unas rodillas que hacen bastante daño a su rival y también tiene pero que muy buenos codos. Creo que eso puede marcar aquí la diferencia, la va a marcar, pero yo creo que también en algún momento va a buscar ese derribo, sobre todo para cansar a Pulev. El método, yo me voy a quedar con Duncan, eso lo tengo claro. ¿Podría ser una decisión? Sí, pero el tema es que Pulev, como baja bastante el ritmo, no me parecería loco que Duncan consiguiese una finalización en el tercer asalto. Ya sea por sumisión o por Ground and Pound o TKO. Sinceramente veo a Duncan ganando de cualquier manera. Así que es con lo que me quedo con Duncan por lo que él quiera. Seguimos. Pelea también bastante interesante, un peleador que me gusta mucho, tengo ganas de verlo. Kavanagh. Leon Kavanagh frente a Felipe Dos Santos. Pelea interesante, debido aquí, lo vemos aquí, la diferencia de alcance que hay está a favor de Santos. Pero interesante en el sentido de que si vemos el debut que tuvo aquí Kavanagh frente a Ochoa, es un peleador del chute box, se va a enfrentar a Santos, otro peleador del chute box. ¿Qué quiere decir esto? Al final y al cabo, sí es verdad que contra Ochoa fue un corto aviso, pero prácticamente van a tener estilos muy similares. Ya sabemos que el chute box, la gran mayoría pelean todos igual, el mismo estilo, que es ritmo bastante alto desde el principio, salir agresivo, ir a presionar, ir hacia adelante. Y yo creo que sí es verdad que hubo un tramo en el que Ochoa lo llevó a poner en peligro, pero se mostró bastante dominante desde principio a fin en Kavanagh. Yo creo que se adaptó bastante bien a ese estilo. Creo que aquí la velocidad de manos va para Kavanagh. Los dos son peleadores muy completos, pero yo creo que el que va a hacer más daño, el que le pesa más la mano es a Kavanagh. A Felipe Santos, sí es verdad que fue contra Manel Capé, hay que decirlo, pero se le vio tocado. Es un peleador que no tiene buen striking defensivo. En cambio, Kavanagh es bastante elusivo, tiene muy buena defensa contra golpeo. Y Santos no, a Santos se le golpea. Frente a Lima perdió básicamente por la mala defensa contra striking. Contra Altamirano, otra pelea que es una victoria, pero con bastante polémica. Hubo mucha gente que le vio perder. Y bueno, frente a Capé nada que decir, que Capé ya vimos el nivel que tiene hoy en día. Santos. Si quiere ganar aquí, yo creo que lo que tiene que hacer es derribar. Sinceramente no creo que pueda noquear a Kavanagh. Pero Kavanagh tiene muy buena defensa contra derribo. Lo vimos frente a Ochoa, ¿vale? Ochoa, para mí, sí es verdad que venía en corto aviso, pero se le vio muy bien físicamente. Tras la pelea dijo que venía entrenando, o sea que no era completamente un short notice. Lo era en el sentido del rival, pero el que estaba entrenado no le pilló fuera de forma. Y Kavanagh, como digo, se mostró bastante dominante, una decisión unánime, yo creo que ni polémica ni nada, bastante clara.
Y para mí, sinceramente, Ochoa es bastante mejor que Santos, bastante superior. No creo yo que vaya a tener aquí más complicaciones que con Santos que con Ochoa. Así que... bueno, me voy a quedar con Cábana, creo que tiene muy buen manejo de distancia y puede mantenerse a salvo frente a lo que voy a proponer Santos. Y al final el que va a hacer más daño, que va a ser lo más determinante, va a ser Cábana. No me extrañaría, como digo, a Santos con esa mala defensa contra golpeo que tiene, que llegase Cábana a noquearlo. Pero sinceramente también veo aquí una decisión bastante dominante también. Entonces, bueno, la sumisión creo que ya es bastante menos probable. Pero por KO, un KO... Bueno, es que si se descuida Santos en el primer asalto también lo puede finalizar. Pero bueno, al fin y al cabo, por KO o por decisión. Bueno, llegamos a la última pelea. Jake Herbert frente a Chris Padilla, última pelea de las preliminares. Pelea bastante, yo creo que complicada de predecir. Dado cuenta que esta, si no me equivoco, es la tercera pelea de Padilla en UFC. La tercera. Un Padilla que sí es verdad que es un peleador bastante completo, lo vemos aquí que puede finalizar tanto por KO como por sumisión. Pero es que Jake Herbert, siempre que tenemos a Jake Herbert de un lado, Jake Herbert es un peleador que hace las peleas súper cerradas. Es un peleador bastante, yo me atrevería a decir, complicado. Esta derrota, bueno, frente a Ilia Topuria, nada que decir, pero tras esa pelea frente a Nelson, yo creo que aquí sí se mostró dominante. Un empate frente a Klein. Frente a Faresian, yo creo que fue una pelea bastante cerrada. Podía haber sido una dividida. Pero bueno, Faresian, ya vimos su última pelea frente a Mike Davis, ha mostrado mejorías en todos los ámbitos. Un peleador que está creciendo. Y creo que a día de hoy no es una derrota que luzca mal. Y luego frente a Bedoya, una pelea que se mostró también de principio a fin bastante dominante. Bueno, diferencias aquí. Chris Padilla yo creo que si quiere ganar, tiene que hacer una pelea de amarre, de clinch, buscar derribos. Pero no veo la manera en la que en el striking pueda ganar a Herbert. Yo creo que Herbert es el peleador más técnico, tiene muchos más recursos, tanto pateo como aprovechando el alcance que tiene, que son 8 centímetros a favor. Tiene muy buenos golpes rectos y creo que eso ahí en el striking le puede favorecer y bastante. El tema es el clinch. El clinch, Herbert es un peleador bastante fuerte físicamente. Creo que es un peleador también en ocasiones difícil de llevar al suelo. Padilla es verdad que tiene buena defensa, buenos derribos, pero sinceramente es que creo que es una pelea bastante cerrada, porque yo creo que va a depender sobre todo de esos derribos, de si Padilla los consigue o no. Tengo muchas dudas en esta pelea. Si es verdad, lo vemos aquí, que los momentos son completamente distintos. Herbert irregular, Padilla 5 victorias, creo que son más al hilo. Vamos a comprobarlo. 1, 2, 3, 4, 5 peleas, victorias al hilo. La anterior una derrota por dividida, otra victoria por finalización. Pero al final y al cabo he visto mucha gente quedándose con Padilla, la verdad. Pero yo, en peleas cerradas, teniendo en cuenta también que el local es Herbert, ¿vale? Hay que tener en cuenta, sobre todo porque es en Londres. Este tipo de carteleras es bastante común, la localía, así que en los análisis hay que tenerlo en cuenta. No debería ser así, pero al final y al cabo sabemos lo que pasa con los jueces. Me voy a quedar con Herbert. Básicamente porque es el local y al final y al cabo es el que más experiencia tiene dentro de UFC. Así que creo que en una pelea cerrada puede caer de su lado. Así que me quedo con Herbert por decisión.
Bien, seguimos. Uipa. Pelea que abre el main card. Nathaniel Good frente a Morgan Charrier, creo que es una de las mejores peleas que podemos ver. Peleadores muy completos, sinceramente a mí me gustan bastante los dos. Pero en esta ocasión yo creo que me voy a ir con el peleador de fuera. Esta vez no voy a ir con el local. Voy a ir con Morgan Charrier. Si es verdad, como digo, son peleadores muy completos los dos. Nathaniel Good, si es verdad que tiene buena lucha, puede derribar, tiene buen control. Tiene algún que otro peligro de sumisión. Pero en el striking tiene muy buen boxeo. Si algo tiene es un buen jab, ¿vale? Tiene muy buen 1-2 también. Pero creo que aquí se le va a complicar en el striking. Creo que el que va a salir a presión aquí es Morgan Charrier. Un Morgan Charrier que todo lo que tira, podemos llamarlo que tiene mala intención. Es algo que tira golpes muy potentes. Todo lo que tira hace mucho daño. Y creo que la presión le va a salir aquí bastante a ganar a Charrier. Como digo, Good tiene buena defensa contra Derribo. No, perdón, no tiene buena defensa contra Derribo. Lo vimos, Charles Jourdain fue capaz de llevarlo al suelo, Naimov fue capaz de llevarlo al suelo, y creo que Morgan Charrier aquí también. El tema es, sinceramente, creo que Morgan Charrier no va a buscar la lucha. Si en esta pelea se da la lucha, yo creo que es por el lado de Nathaniel Good, cuando se vea bastante presionado y vea que no le está saliendo la pelea, va a intentar buscar los derribos, pero Morgan Charrier tiene caderas muy pesadas, es un peleador muy difícil de llevar al suelo, por no decir prácticamente, en esta ocasión yo creo que lo veo casi imposible. Tiene buena defensa contra derribo, pero si Nathaniel Good es capaz de llevarlo al suelo, no lo veo reteniéndolo. Veo a Morgan Charrier sinceramente poniéndose en pie muy rápido. En cuanto al clinch, yo creo que el peleador más fuerte físicamente de los dos es Morgan Charrier. No va a tener problema con eso. Y creo que esa va a ser la diferencia aquí, la diferencia de fuerza física. Creo que Morgan Charrier también va a puntuar bastante con el tema del pateo, tanto a la zona media como con low kicks. Sí es verdad que Nathaniel Good tiene muy buenas low kicks, pero cuando Morgan Charrier le golpee, va a empezar a sentirlas y yo creo que ya le va a quitar base incluso para el patear. Como digo, creo que en el striking puede estar parejo, pero lo que es indudable es que el peligro, el poder de KO está del lado de Charrier. Creo que es el más peligroso de los dos. Y en cuanto a la lucha, yo creo que el que es superior aquí es Morgan Charrier. Me voy a quedar con una decisión, pero tengo que decir que a Nathaniel Good lo vimos que, si no recuerdo mal, Charles Jourdain lo llegó a sentar, le propinó algún knockdown, si no recuerdo mal, y el del que estoy seguro, Naimov. ¿Qué te quiero decir con esto? Si esos dos peleadores te propinaron knockdown, Morgan Charrier, que es un peleador que tiene mucho más poder, creo que él puede hacerlo también perfectamente. Una vez sentado en el suelo, te puede finalizar por gran ampao, por volumen, que lo paren por TKO, puede ser. Pero a pesar de que Nathaniel Good le han propinado knockdown, se ha recuperado bien, ha sabido cómo salir salvo de ahí. Y voy a darle un voto de confianza en eso, pero creo que Morgan Charrier sí es verdad que puede conseguir algún knockdown en la pelea, y prácticamente un knockdown te da el asalto, así que yo creo que el daño va a estar por el lado de Charrier y va a llevarse una victoria aquí frente a Nathaniel Good. Voy a quedarme con la decisión. Seguimos. Ahora sí, Jordan Vucenic, un peleador que a mí me encanta, frente a Chris Duncan. Vucenic, lo vemos aquí, viene de derrota, pero frente a Gulan Kutateladze. Ya hemos hablado en este análisis de Gulan Kutateladze. Creo que no es una mala derrota para nada, sobre todo teniendo en cuenta que fue en corto aviso, si no recuerdo mal creo que fue en menos de una semana, y se mostró por tramos competitivo. Sí es verdad que se vio superado, pero bastante competitivo frente a un peleador como Gulan Kutateladze. Por el otro lado, Chris Duncan, bueno, sí es verdad que últimamente hace sus peleas un poco más de striking que de lucha, pero él es un wrestler.
Nada, voy a ser claro, directo, conciso, me voy a ir con Vucenic. Creo que de pie el Muay Thai que tiene Vucenic, las rodillas que tiene, pueden sacar aquí bastante partida, creo que le pueden hacer bastante daño a Duncan. Es verdad que Vucenic está subiendo de categoría, pero es que si analizamos a Duncan, Duncan no tiene buena quijada, así que yo creo que lo puede noquear prácticamente cualquiera. Vucenic yo creo que también, pero Duncan, como digo, se caracteriza por ser un wrestler y es un wrestler que para mí podemos decir que tiene derribos decentes, que tiene buenos derribos, pero es un peleador que no mantiene a sus rivales, no los controla de manera determinante. Entonces aquí frente a Vucenic, que su punto fuerte es el grappling, tiene muy buenas sumisiones, lo podemos ver en su récord. Antes de venir a UFC, vamos a asegurarnos, pero como vemos aquí, llevaba 4 al hilo por sumisión. 1, 2, 3, 4 por sumisión, 5 sumisiones seguidas, 6 victorias. Casi la mitad de sus récords son por la vía de la sumisión. Duncan viene de ser sometido, bueno, perdón, su última derrota, sometido por Manuel Torres, el Loco Torres, un striker. Le encajó un mataleón. Si te finaliza por la vía de la sumisión un striker, ¿qué te puede hacer Vucenic? Que su punto fuerte es el grappling. Vucenic tuvo muy buenos scrambles frente a Guran Kutateladze, se mantuvo a salvo, perdón. Y yo creo que aquí, en el caso de que Duncan consiga esos derribos, que lo veo difícil porque Vucenic tiene buena defensa contra derribo, creo que Vucenic puede hacer los scrambles necesarios, incluso Vucenic buscar los derribos, y creo que puede conseguir incluso aquí un sometimiento frente a Duncan, sinceramente. Es verdad que Duncan, lo vemos aquí, viene de someter a Oki, ¿vale? Un Oki que también, un peleador bastante completo, pero más que nada un striker. Pero fue una pelea en la que básicamente fue que Oki defendió mal esa guillotina, se regaló, por así decirlo. Pero si analizamos lo que venía siendo la pelea, Oki, que siendo un striker, lo derribó 2 veces a Duncan. Creo que Vucenic, si busca los derribos aquí, los puede encontrar también de manera fácil. Y sería una vía más clara, sobre todo viniendo de derrota. Necesitas una victoria en UFC. Si vas a lo seguro, lo suyo sería buscar la lucha y buscar un sometimiento aquí frente a Duncan. Y yo creo que, siendo la vía más clara, yo voy a confiar en Vucenic, que creo que es lo que debería y va a hacer. Así que me quedo con Vucenic de aquí por sometimiento. Bueno, pelea femenina. Molly McCann frente a Alexa Tainara, una Tainara que viene en corto aviso. La local, bueno, ya sabemos, Molly McCann no viene en su mejor momento, lo vemos aquí, una victoria de sus últimas 4 peleas. Ha sido finalizada en 2 de ellas por la vía de la sumisión y creo que aquí es otro camino, sinceramente, para la victoria de Tainara. Tainara lo vamos a ver en su récord. Es una peleadora que, a pesar del récord, podemos decir que es un poco engañoso. Vemos aquí la mitad de sus victorias, más de la mitad son por la vía de la sumisión. Un KO, solo un KO, pero es una peleadora que le pesa bastante la mano, la verdad. Y algunas de estas sumisiones han venido incluso por golpeo, lo vamos a ver aquí. Sumisión por strike, o sea, sumisión por golpeo. Y algunas de estas sumisiones que tiene aquí han venido por el tema de tener a sus rivales ya tocadas, así que es una peleadora que le pesa la mano. Molly McCann, lo vamos a ver aquí, su punto flojo, su tendón de Aquiles, es el suelo. Tiene mala defensa contra el derribo y, sinceramente, cada vez que la llevan al suelo, prácticamente la someten. Lo vemos aquí. De sus 7 derrotas son 3 por la vía de la sumisión. De sus 3 últimas derrotas, 2 son por la sumisión. Creo que ahí es la vía más clara para una Tainara que encima viene en corto aviso.
Creo que Tainara puede derribar aquí a Molly McCann. Creo que lo puede conseguir. Y si se lo propone, creo que puede conseguir un sometimiento, además, muy fácil aquí. Si es verdad, la diferencia de alcance que vemos aquí, no creo que sea tanta, no sé si este dato está bien, me parece una locura. Pero puede ser porque Molly McCann es una peleadora muy, muy pequeña, sinceramente. Aún así, en el striking yo creo que incluso Tainara podría tener bastante éxito. Pero viendo el récord de Tainara, tantas sumisiones y el tendón de Aquiles de McCann, que son las sumisiones, voy a confiar en ello. Me voy a ir con la peleadora más joven. Tenemos aquí 34 años, casi 35 para McCann. Peleadora más joven. Un cacho, además, 27 para Tainara. Bueno, no me enrollo más. Tainara por la vía de la sumisión. Creo que es la vía más clara que hay aquí para esta peleadora, para la brasileña. Seguimos. Pelea en otra que yo creo que va a haber otro sometimiento. Vamos a ir de sometimiento en sometimiento. Kevin Holland frente a Gunnar Nelson. Otra pelea en la que, sinceramente, voy con Gunnar Nelson. Ya me he dicho yo muchas veces que no voy a confiar más en Kevin Holland. Un peleador bastante irregular. Una victoria de sus últimas 5. Un peleador que de 13 derrotas que tiene, son 4 por la vía de la sumisión. Y es un peleador bastante peculiar porque tiene muy buenas sumisiones, tiene muy buenas victorias por sumisión, bastantes además. Pero cuando lo llevan a la ras de lona, parece que se olvida del jiu-jitsu que tiene y lo someten demasiado fácil. Y encima lo enfrentan frente a Gunnar Nelson, que si algo tiene de 19 victorias, son 14 por la vía de la sumisión. Pues yo creo que aquí blanco y en botella. Como digo, en el striking no hay nada que decir. Kevin Holland muy superior, es un choque de estilos. Incluso Holland podría noquear a Gunnar Nelson. Pero dado cuenta las últimas, como se ha visto las últimas veces, parecía no muy competitivo. Además lo vemos aquí, su última victoria por la vía de la sumisión. Pero tras esa, aquí nada porque fue una lesión, pero viene de una derrota por sumisión. En 2 meses, o sea, hace 2 meses, viene a ser sometido hace 2 meses. Mucha mejoría no pude notar a ras de lona, a pesar de que ya es evidente tras el paso de los años. Y esto, pues, más de lo mismo. El único pero que podemos poner así, pues bueno, que Gunnar Nelson no consiga los derribos, creo que los va a conseguir. Tiene buenos derribos, tiene muy buen control, es un peleador que no comete errores una vez que llega al suelo, muy analítico, predomina primero, prioriza la posición antes que busca una sumisión, y cuando ya tiene una sumisión bastante a la vista o tras una posición bastante dominante, ahí es cuando busca la sumisión. Y como digo, el único pero que podemos poner, bueno, la edad, vale, y un poco más la inactividad que viene, son casi 2 años, prácticamente 2 años sin pelear. Pero bueno, lo vemos aquí, viene de ganar por sumisión y su anterior victoria, bueno, también es verdad que hace 6 años, pero son por sumisiones. Como digo, el récord habla por sí solo, 14 de 19 victorias por la vía de la sumisión. Y sinceramente, yo no puedo confiar mucho más en Holland. Todas las veces que he confiado me ha fallado. Así que no tiene un buen IQ. Siempre lo tenía así como en duda, pero yo creo que definitivamente no es que lo haga a propósito, sino directamente que no tiene IQ de pelea. Así que me voy con Gunnar Nelson por la vía de la sumisión. Bueno, ahora llegamos a la pelea coestelar. Jan Blachowicz frente a Carlos Ulberg. Aquí está. Bueno, sensaciones encontradas aquí, sinceramente, en esta pelea. Porque creo que es el choque de un peleador bastante contrastado, un veterano de la división, frente no a una estrella, pero sí un prospecto a pesar de su edad. En ascenso, un hombre en ascenso como es Carlos Ulberg. Creo que puede ser una pelea bastante cerrada, a pesar de que Blachowicz tenga 42 años. Es un peleador muy duro, muy difícil de derrotar. Vende muy cara las derrotas.
Pero, a pesar de ser una pelea cerrada, creo que puede ser una pelea muy similar a la que tiene Blachowicz frente a Pereira, que precisamente es su última pelea. Creo que Ulver es bastante superior de pie. Creo que su equipo sí que tiene bastante técnico y también es un peleador que tiene bastante poder de KO, lo vamos a ver en su récord. KO. Aquí vino una sumisión pero bastante tocado, esto vino por golpeo y demás. KO. Es un peleador que le pesa bastante la mano. Cierto es, como en estos choques que suelen ser de uno que asciende y un veterano ya establecido, es la diferencia de competencia. Pero, sinceramente, veo una pelea, como digo, parecida a la de Pereira. Creo que Blachowicz aquí, si quiere ganar, tiene que buscar la lucha. Y en esa pelea de Blachowicz sí es verdad que fue una pelea muy cerrada. Yo, personalmente, le vi ganar. Pero sí es verdad que a pesar de ese primer asalto, que es el único que hay claro, que es completamente para él, se vino muy abajo, físicamente. Y eso fue lo que hizo que la pelea fuese cerrada, porque el segundo asalto fue completamente, yo creo, si no recuerdo mal, de Pereira. Y el tercer asalto, a pesar de estar cansado, sí es verdad que consiguió derribos. Pero viendo esa presentación, dado cuenta que fue hace 2 años y se vio así hace 2 años, ahora que está fuera con 42 años, me cuesta mucho ver una versión mejor que su última pelea. Carlos Ulver, además, a pesar de que de pie es el que tiene las manos más rápidas, de poder, Blachowicz, un peleador que le pesa las manos, la verdad. Pero creo que el factor determinante de pie sobre todo va a ser en la velocidad. Claramente va a estar al lado de Ulver. Buena defensa contra derribo. El cardio, como digo, no me hace confiar viendo su última pelea, la de Blachowicz. Y a todo esto le sumamos, antes de que se me olvide, que Blachowicz viene de una lesión. Creo que se operó 2 veces si no recuerdo mal, del hombro. Encima, con los 2 años parado, son factores que hace difícil confiar en él. Yo me voy a ir con Carlos Ulver. Me voy a ir con Carlos Ulver por la decisión. Creo que el asalto más duro, más complicado que va a tener va a ser el primero, lógicamente. Pero el segundo y el tercero yo creo que se va a mostrar superior de pie. Creo que Blachowicz le va a costar ya en el segundo y tercer asalto conseguir esos derribos. Me cuesta verlo incluso que lo consiga en el primero, por lo menos, o mantener mucho tiempo a Ulver en el suelo en el primer asalto. Así que yo creo que va a ser lo suficiente en ese segundo y tercer asalto con un Blachowicz ya cansado y llevarse una victoria ahí por decisión. Así que me quedo con Carlos Ulver por la vía de la decisión. Llegamos a la pelea estelar. Leon Edwards frente a Sean Brady. Pelea también en la que tengo un poco de sensaciones encontradas, porque sinceramente el peleador más completo de los dos, mejor peleador, yo creo que es Leon Edwards. Pero Sean Brady, tras perder el invicto frente a Belal Muhammad, yo creo que lo hemos visto pero muy bien, se ha repuesto de manera, yo diría que incluso espectacular. Y precisamente la última derrota de Sean Brady, que es de Belal Muhammad, es la última derrota de Leon Edwards. Ya sabemos lo que va a pasar aquí, esto va a ser un choque de estilos. El striker por un lado Edwards y por el otro Sean Brady, que va a buscar la lucha. Edwards, históricamente, antes de su pelea frente a Belal Muhammad, era un peleador con muy buena defensa contra derribo. Incluso cuando lo llevaban al suelo era un peleador que se ponía con bastante facilidad nuevamente de pie. Pero tras esta última pelea frente a Belal Muhammad, me crean dudas. Sí es verdad que Sean Brady tiene muy buen control, tiene buen clinch, tiene buenos derribos, pero es que el tema de Sean Brady es que, como digo, se recuperó de su derrota, parece que es una versión mejorada, me ha gustado mucho lo que he visto de él, y por eso vienen las dudas. Aún así, creo que en su última pelea, si no me equivoco, fue a decisión, 5 asaltos frente a Gilbert Burns,
pero un vals que, si no me equivoco, en el segundo asalto puede ser. Si no es el segundo, es el tercero. Creo que se rompió la mano. Y es verdad que eso le facilitó bastante más la pelea a Brady, ya que Gilbert Burns no podía sacar bastante trabajo. Hay que decir, la lucha que tiene Sean Brady no es comparable a la de Belal Muhammad. Creo que el ritmo que puso Belal Muhammad en la pelea por el título frente a Leon Edwards está muy lejos del ritmo que puede imprimir Sean Brady. Me voy a quedar con Leon Edwards. Creo que es una pelea cerrada, sinceramente. Pero factores a tener en cuenta aquí, yo creo que en esta pelea de Belal Muhammad, sobre todo en el tramo final de la pelea, a mí me dio la sensación de que Leon Edwards, creo que fue en el último asalto que incluso le dio la vuelta y puso en complicaciones a Belal Muhammad, que le metió bastante golpeo de ground and pound. Se vio como... A mí me dio la sensación de decir, esto lo pudiste hacer antes. O sea, te dejaste dominar prácticamente, mi sensación. Creo que en muchas ocasiones pudo defender derribos, pudo revertir posiciones, como vimos en el último asalto, que se supone que es cuando más cansado estás, encima en una pelea a 5 asaltos. Y como digo, fue la sensación que me dio a mí de decir, puedes haberlo hecho mejor, acabas de perder el título porque, no sé si por pereza, por qué, o prácticamente es como porque quisiste. Y yo creo que si nos quedamos con eso, yo creo que puede defender aquí los derribos bastante serios a Sean Brady, sinceramente. Y un Sean Brady que sí es verdad que le vimos bien de cardio en sus últimas peleas, pero a mí no me termina de todos modos de convencer, sobre todo a partir del tercer asalto no me termina de convencer. Así que creo que si esta pelea cuanto más se alargue, más beneficia a Edwards, que está más probado a peleas de 5 asaltos. Y creo que los rounds de campeonato del cuarto y el quinto sí que pueden ser claros para Leon Edwards por el tema de sacar más volumen y mejor golpeo, ser más determinante en el golpeo. Creo que esos 2 primeros asaltos buscando la lucha sí que pueden ser para Brady, pero hay que decir que cuanto antes busque la lucha, antes se va a cansar. Y esto va a favorecer sí o sí a Leon Edwards. Su última pelea, ahora que me estoy acordando yo, pelea por el campeonato, fue en Inglaterra, si no me equivoco fue en Londres-Manchester. Bueno, en Inglaterra en definitiva. Fue un horario en el que, a pesar de Leon Edwards ser el local, fue un horario americano. O sea, eso quiere decir que, si no recuerdo mal, pelearon sobre las 4 o 5 de la mañana. Un horario que no estaba acostumbrado Leon Edwards, ¿vale? Bastante polémica hubo en torno a eso. Esta cartelera va a ser en horario europeo, va a ser un horario normal para Leon Edwards. En estos detalles, sobre todo a este nivel, cuentan todos los pequeños detalles y yo creo que sinceramente sí que tuvo que influirle el tema del cambio horario. Él lo comentó tras la pelea, tanto Tom Aspinall, y creo que sinceramente los mínimos detalles cuentan y creo que eso pudo influir también un poco en esa pelea de derrota frente a Belal Muhammad. Aún así, como digo, pelea cerrada, competencia del lado de mejores rivales que ha enfrentado ha sido Leon Edwards, más experiencia 5 asaltos y bueno, en una pelea cerrada siendo, además, me repito, siendo local, mejor striker, no hay lugar a dudas. Creo que en la lucha, cuando un Sean Brady cansado puede defenderle bastante los derribos y ser superior de pie, que es lo que va a marcar la diferencia. Así que yo me voy a quedar con Leon Edwards. Creo que esta vez sí que va a venir y recuperarse con victoria. Así que lo dicho, victoria para Leon Edwards por la vía de la decisión. Hasta aquí el análisis de UFC Londres. Nos vemos el sábado en TikTok en directo, comentando y analizando, más bien reaccionando a las peleas. Os espero por ahí. Os dejo los enlaces, como siempre, de mis redes sociales en la descripción. Dejadme un like, una suscripción y las opiniones, como siempre, en comentarios, y cualquier duda, ahí estoy, encantado de contestaros, y nos vemos la próxima.